Ya vieron el título del mensaje. Dios ha puesto en mi corazón esta mañana hablar del gozo. Ahora que he estado estudiando el gozo, creo que es una parte que luego, en mi caso, no sé usted, pero en mi caso, no he dedicado mucho tiempo a estudiar en su palabra lo que el gozo del Señor es. Y créanme que hay muchísimo material. Yo me quedé sorprendido de cuánto la Biblia habla del gozo. Y tuve que quitar muchísimo material que había yo encontrado porque no iba a alcanzar el tiempo. Espero que lo que haya yo dejado esta mañana nos dé una lección y aprendamos lo que realmente es el gozo del Señor. Lo que realmente significa que debemos de estar gozosos. Una pregunta, hermano, ¿por cuánto tiempo se podrá mantener una sonrisa? ¿Cuánto es el tiempo que más has tenido tú una sonrisa en tu rostro? ¿Te has puesto a pensar cuánto dura una sonrisa? Hay un récord Guinness. No sé, estas personas que se dedican a hacer este tipo de situaciones, alguien quiso romper el récord Guinness de tener una sonrisa en su rostro y adivinen cuánto tiempo estuvo con la sonrisa en su rostro. Se llama Lisa Lester y estuvo 10 horas con 5 minutos sonriendo. Me imagino que al final de ese récord ha de haber terminado toda embarada, ¿no? Dicen que para una sonrisa se necesitan mover más músculos que para estar enojado. Así que alguien quiso hacer ese récord y hasta ahorita está ahí, 10 horas con 5 minutos. Si usted quiere ser famoso y romperlo, pues empiece a practicar, a ver si puede dilatar más de 10 horas con 5 minutos. Yo no les vengo a hablar de la sonrisa, no les vengo a hablar de la felicidad, no les vengo a hablar de la alegría, les vengo a hablar del gozo. Es diferente la alegría, es diferente el gozo. Quiero que veamos 3 características, hermanos, en esta mañana, en esta tarde ya. 3 características acerca del gozo, las cuales espero que se nos queden en nuestra mente, que el Espíritu Santo esté trabajando con nosotros, porque el gozo, hermanos, es parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, es algo que Dios nos da, es algo que nace dentro de nosotros, que no está por circunstancias externas. ¿Se podrá ser feliz todo el tiempo, hermanos? ¿Usted qué cree? ¿Se podrá ser feliz todo el tiempo? No, ¿va? ¿No? Todo el mundo dice, no, pues no. No se puede ser feliz. Porque la felicidad viene de circunstancias externas, de estímulos externos. Nos pasa algo muy bonito y somos felices, pero nos pasa algo feo y se nos quita la felicidad y somos infelices. Y así andamos. Seguro en la semana, no te voy a decir que un día estuviste feliz y otro día infeliz. En momentos del día estuviste feliz y en momentos del día estuviste infeliz. Por situaciones que nos pasan, porque son cosas externas que nosotros no podemos controlar. Nos dicen, oye, qué bonita cara tienes, qué bonito rostro. Y nos gana la sonrisa. Y termina la frase diciendo, ¿y no has pensado en adelgazar? Y se nos quita la sonrisa, ¿no? Porque es estímulos externos y no depende de nosotros, sino de las circunstancias que nos están rodeando. Muchas veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Pasamos por diversas circunstancias que son externas, que nos van cambiando nuestro estado de ánimo, y muchas veces le pedimos a un hermano, ora por mí porque estoy pasando por tal situación y yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo haga en tal situación, para que Dios me lo muestre y lo puede hacer. Pero hay pasajes, hay versículos, hermanos, en donde ya se nos dice claramente cuál es la voluntad de Dios ante estas circunstancias. Me estoy refiriendo a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice este versículo, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Y nos dice ¿por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? Que estemos siempre gozosos, que estemos orando siempre y que seamos agradecidos. Si te das cuenta, la voluntad de Dios no está tanto en cambiar nuestras circunstancias, sino quiere cambiarnos a nosotros en cómo enfrentamos esas circunstancias.
La voluntad de Dios no tiene tanto que ver con las circunstancias que enfrentamos, sino cómo enfrentamos esas circunstancias. Quiero que pensemos en la primera característica del gozo, hermanos. La primera característica del gozo es que es un mandamiento. No es opcional, no nos está diciendo Dios si te place, si tú lo crees conveniente, si estás de acuerdo, entonces estate gozoso. No. Nos lo está dando como una ordenanza, está en imperativo. Es un mandamiento, hermanos. Esa es la primera característica que quiero que recordemos del gozo. Ojalá dijera, estad siempre bravos, porque nos sale muy bien, ¿no? Hay mucha gente que siempre estamos enojados, ¿no? Y ojalá así fuera, pero no, nos pide que estemos gozosos siempre. El gozo, hermanos, viene del interior. Ya dijimos que la felicidad y la alegría dependen de las circunstancias externas. El gozo viene del interior. La Biblia dice que dentro de nosotros, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, como si fuera una fuente que estuviera brotando. Viene de adentro, es un fruto del Espíritu Santo. Depende de mi relación con Dios, depende de mi comunión con Dios, depende de cuánto tiempo estoy en el lugar secreto con Él. Y como mi gozo depende de Dios, que Dios no cambia, que Dios es inmutable, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, mi gozo no debe cambiar. Por eso es un mandamiento, porque podemos estar siempre gozosos. La felicidad es temporal, pero el gozo, hermano, el gozo es permanente. La felicidad viene del exterior, pero el gozo viene del interior. La felicidad cubre necesidades superficiales, pero el gozo cubre las necesidades más profundas. No hay nada de malo en ser feliz. No estoy diciendo que no busquemos la felicidad. Hay películas y nosotros siempre queremos ser felices. Lo que estoy diciendo es que nuestra felicidad debe de tener sus raíces en el gozo para que sea mejor. Primera característica, es un mandamiento. Segunda característica. Es uno de los fundamentos del reino de Dios. ¿A qué me refiero como fundamento? Es uno de los pilares, es uno de los cimientos del reino de Dios. Estuve estudiando y parte de lo que quité son fiestas, del material que quité el día de hoy, son las fiestas que tienen los judíos. ¿No te ha llamado la atención cuántas fiestas tiene el calendario judío? Es increíble. La lectura que estábamos hablando, leímos hace rato en Nehemías. Dice que estaban en el mes séptimo y Nehemías les dijo al pueblo, este es un día consagrado al Señor. En el mes séptimo el pueblo judío tiene tiene 3 fiestas importantes. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la expiación y no me acuerdo cuál es la otra fiesta, pero fiestas muy importantes. Inclusive una fiesta dura 7 días. Una cosa es que tengamos nosotros como mexicanos días festivos. Y descansamos y nos gusta que vengan los días festivos en los calendarios. Cada año, no sé si eres como yo, pero cada año busco cuáles vas a ser mis festivos y luego estamos esperando que ya llegue un festivo. Una cosa es que nosotros tengamos festivos por a lo mejor héroes que ni siquiera existieron o batallas que nunca ganamos, pero otra cosa es que sea un mandamiento, hermano. Que Dios le dé a los judíos como mandamiento y como ordenanza festividades que tienen que guardar. Cuando Moisés va ante el faraón junto con su hermano Aarón y van a sacar al pueblo de Israel, me llama mucho la atención la justificación que le da al faraón de por qué tiene que dejar al pueblo de Israel irse libre. No sé si te has puesto a pensar cuál es la justificación que le dio Moisés al faraón y Aarón de por qué tenían que irse de Egipto. Éxodo capítulo 5, versículo 1, llega Moisés con el faraón y le dice, Jehová, el Dios de Israel, dice, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Ese era el motivo. Cuando Jehová se le aparece a Moisés y a Aarón, le dice, ves con el faraón y dile que te deje ir a hacer pachanga allá en el desierto. Eso es, sí, así dile. ¿Seguro? Sí, así ve y preséntate ante el faraón y dile, yo quiero que mi pueblo vaya a hacer fiesta al desierto. Interesante, ¿no? Interesante cómo vamos conociendo a nuestro Padre, cómo por ordenamiento nos dice estar gozosos,
Cómo por ordenamiento pone fiestas. La fiesta siempre está relacionada con el gozo. Entonces, eso nos tiene que hablar mucho de cómo es el carácter de nuestro Padre. Quiere que sus hijos estemos celebrando, hermanos. Quiere que sus hijos estemos gozosos. Dios no está en contra del gozo. Desafortunadamente, a veces la religión ha mostrado a un Dios solemne, un Dios con martirio, un Dios que debemos estar calladitos. Pero si tú vas a la Biblia, te encuentras que es un Dios que le gusta la fiesta, que le gusta el gozo y que con su pueblo lo pone por ordenanza. Lucas 15, son 3 parábolas, hermanos, de cosas perdidas. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Las 3 parábolas terminan, ¿en qué terminan? En fiesta. Terminan en fiesta. ¿Por qué? Porque se encontró lo perdido. Las 3 parábolas, hermanos, terminan en fiesta. La tercera parábola, la del hijo pródigo, cuando el papá le está explicando al hijo por qué hizo fiesta, le dice estas palabras. Mas era, fíjate la palabra que escogió el padre, era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Para Dios, hermanos, es una necesidad hacer fiesta. No era necesario para el hijo pródigo. El hijo pródigo decía, de hecho, que me acepte por un jornalero. No quiero ya ni ser hijo. El hijo mayor estaba enojado, ni siquiera participó de la fiesta. No era necesario para él. ¿Para quién era necesario hacer fiesta? Para el Padre. Qué festivo es nuestro Padre. ¿Cuántos de aquí estábamos perdidos, hermanos? ¿Cuántos de aquí fuimos encontrados? Entonces, ¿qué es necesario hacer para el Padre? Fiesta y regocijarnos. ¿Por qué digo que es uno de los pilares del reino de Dios? Una definición del reino de Dios está en Romanos, capítulo 14, versículo 17, que dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, ¿y qué? Y gozo en el Espíritu Santo. Esto es como una mesa de tres patitas. Si tú quitas una patita, el reino de Dios se tambalea. En mi vida estudio más la paz, estudio más la justicia, pero no sé por qué el gozo como que lo minimizo. Y cuando estoy estudiando en este pasaje me doy cuenta que el gozo es uno de los pilares del reino de Dios. Jesús nos dice que cuando oremos, digamos: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa que le decimos al Padre, venga tu reino? Bueno, significa que su carácter de nuestro Padre, de nuestro Rey, se implante en nosotros. ¿Cómo es el carácter de nuestro Padre? Justicia, paz y gozo. ¿Y qué estamos diciendo cuando le decimos, venga tu reino? Le estamos pidiendo que en nuestra vida exista la justicia, exista la paz, pero que también exista el gozo. Eso es pedir, venga tu reino. No le estamos diciendo, venga tu reino a la vida de mi hermano. Es, venga tu reino a mi vida. Por default, cuando nosotros fuimos creados, ya venimos con ciertas cosas, ¿no? Y ahí nos explica la Biblia, ira, envidias, maledicencias. Ya venimos por default con esas cosas. Son enemigos que tenemos que ir venciendo, tenemos que ir desalojando, como cuando el pueblo de Israel tuvo que conquistar la tierra prometida y tuvo que echar a sus enemigos. Tenemos que ir quitando la ira, la maledicencia, los celos, las contiendas, las borracheras, las orgías, todas estas cosas que tiene la carne. ¿Y qué debemos de implantar en su lugar? La justicia, la paz y el gozo. ¿Sí están, verdad? Justicia, paz y gozo. Eso es lo que tenemos que implantar en nuestro. ¿Cómo implantamos la justicia, hermanos? ¿Cómo practicamos la justicia? ¿Te ha tocado estar pagando delante de una caja algunos artículos que compraste y de repente te cobran de más? Pero como tú eres muy justo, dices,
Oiga, señorita, me está cobrando un artículo que no compré. Ay, sí, perdón, y se lo quitan. Esa es justicia. Pero también justicia, hermano, es cuando no te están cobrando un artículo. ¿Actuamos de la misma forma? Oiga, señorita, no me está cobrando esto que me llevo. Eso es practicar la justicia. Eso es lo que se espera que el Hijo de Dios actúe. No quedarme calladito. Uy, que no se dé cuenta. Porque eso no es practicar la justicia. ¿Cómo practico la paz? ¿Cómo nos ven nuestros vecinos alrededor de nuestra casa? ¿Como échale bronca? Pueden decir, no, esa familia, no estoy diciendo que somos perfectos y que no tenemos problemas, estoy diciendo que en medio de los problemas practicamos la paz. Ojalá tus vecinos no tengan la imagen tuya de que, pura guerra y pura pelea. ¿Por qué, hermano? Porque tú estás instaurando el reino de Dios en tu vida. ¿Y ahora cómo nos va con el gozo? Qué importante, hermano, es que la gente de allá afuera vea el gozo en nuestras vidas. Súper importante. Decimos que en Jesús se encuentra una vida plena, una vida abundante. ¿Lo mostramos? ¿Se les antoja? ¿O le decimos, bueno, Jesús, de veras, somos muy felices? ¿Nos van a creer? Yo le pido muchísimo a Dios, Señor, estoy aquí al frente cantando, y yo le digo mucho al grupo de alabanza, cambia nuestros rostros, cambia nuestra forma de cantar, que se muestre que lo que estamos cantando es una realidad en mi vida. Cuando yo predico, Dios, por favor, hazme un predicador que muestre ese gozo, porque he entendido que cuando tú das la palabra con gozo, es mejor recibida. No sirve de nada agarrar a bibliazos porque tienes que arrepentirte, pecador. Lo que Dios quiere, cómo se instale su reino, es a través de la justicia, a través de la paz y a través del gozo. A mí no me vas a escuchar, y creo que a ninguno de los hermanos diciendo, ¿sabes qué? Un cristiano debe de comer cierta cosa o dejar de comer cierta cosa. Debe de beber cierta cosa o no beber cierta cosa. Porque hemos entendido que el reino de Dios no es comida ni bebida. Es lo que sí vas a oír mucho aquí en el púlpito es hablar de la justicia, hablar de la paz y espero que próximamente hablemos más del gozo. Porque son tres pilares. No es uno más importante que el otro. Los tres es la base y es el fundamento del reino de Dios. Tercero, ya dijimos, primera característica es que se es un mandamiento. Segunda característica es que es un pilar del reino de Dios. Tercera, y la que le da título a este mensaje, porque el gozo es nuestra fortaleza. Vimos en la lectura, hermanos, que Nehemías cumplió una gran misión. Nehemías se dio un paseo en su caballo y se da cuenta que las casas de los judíos no estaban construidas. ¿Saben por qué no estaban construidas sus casas? Porque las murallas no habían sido construidas. Y entonces la gente del pueblo, pues, lógicamente decía, ¿para qué construyo mi casa? Si lo que me protege de que entren los ladrones no está construido. Construyo mi casa, entran los ladrones, entran los salteadores y me van a quitar lo poquito que construí. Y Nehemías tiene una gran misión. Se une como uno con el pueblo y todas las familias. Es bien interesante cómo, es una lección muy interesante para la iglesia que será después hablar de ella. Pero cada uno hace su parte de la muralla. La parte que le corresponde, la parte de enfrente de su casa, hace su muralla. Y terminan de construir todas las murallas y todas las puertas. Y entonces, junto con Esdras, quieren hacer una renovación espiritual del pueblo. Y sacan la ley
Recordemos que están regresando de la cautividad. Mucha gente no había escuchado nunca la ley, ya eran hijos de los que se habían ido cautivos o nietos de los que se habían ido cautivos. Y saca la ley. Y dice que desde el alba hasta el mediodía, o sea, desde el amanecer hasta el mediodía, Esdras se pone en algo lugar alto como este y se pone a decir y a hablar de la ley. Dice que todo el pueblo estaba atento. Y todos esos nombres que leímos ahí en la lectura que estaban medio complicados, dice que estaban ahí entre el pueblo asegurando que toda la gente entendiera. Algo similar que lo que vamos a hacer en la escuela dominical. Y toda la gente estaba muy atenta. Pero de repente comenzaron a llorar. Comenzaron a entristecerse. Porque como vimos hace 8 días, pues la palabra de Dios a veces va muy profundo. Y empiezan a llorar. Y entonces Esdras y Nehemías le dicen, no lloren. No lloren. Porque es día santo y es día consagrado. Es día de fiesta. Y les termina diciendo, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Saben qué figura está usando Nehemías? La que acababan de hacer. Acababan de hacer su muralla. Y está viendo la muralla que acababan de construir. Y estaba viendo que ahora sí están construyendo sus casas porque ya la muralla está construida. Y dice, bueno, como esa muralla, la palabra en hebreo es Maos, que es un lugar fortificado, es una fortaleza. La Reina Valera dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Como esa muralla que está protegiendo ahora tus casas, ¿sabes qué es el gozo? Es una muralla que nos protege. Es nuestra fortaleza. Es decir, hermanos, el gozo no es la cerecita del pastel. Todas las cosas ya están correctas y le ponemos la cerecita de que debo estar gozoso. No. El gozo es la charola donde va el pastel, la que está soportando todo el pastel. Así de firme debe estar nuestro gozo para todas las situaciones que van a ir pasando en nuestra vida. Cuando tú te preocupas, hermano, físicamente vamos a hablar ahorita y ahorita pasamos al término espiritual. ¿Qué pasa cuando estás bien preocupado, cuando estás triste, cuando estás ya no estás presionado, cuando se te quitó la presión? ¿Qué pasa en tu cuerpo? Bajan las defensas. Te enfermas. Nuestra flora intestinal, donde está el 80% de nuestras defensas, se te va el hambre, dejas de comer y te enfermas. Por eso cuando el doctor nos da una receta, pero es que debe de estar de buen ánimo, porque si no la receta no va a funcionar igual. Físicamente, tú lo has vivido. El gozo es una fortaleza. Ahora déjame explicarte espiritualmente por qué es una fortaleza con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos explica que a pesar del dolor, a pesar de lo que sufrió, a pesar de los latigazos, a pesar de que le escupían, a pesar de que lo injuriaban, a pesar de que lo negaban, a pesar de que lo abandonaron, Él tenía un gozo en la cruz. Dice Hebreos 12:2, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Siempre que leo ese versículo me gusta pensar que Jesús en algún latigazo, en algún dolor, pensó en mí. Pensó en mí y mi familia. Y ese gozo que estaba delante de Él le hizo soportar la cruz. Pensó en esta iglesia. Y ese gozo era su fortaleza, lo protegía. Muchas veces intentaron hacerle daño. Muchas veces los llevaron a un acantilado y dice la Biblia que Jesús pasaba en medio de ellos. Todos se iban abriendo y nadie lo podía tocar. ¿Por qué? Porque ese gozo era su fortaleza. No lo podían tocar. La Biblia también nos dice en Juan 10, versículo 17,
Jesús explica, a mí nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Nadie mató a Jesús. Él se entregó. Él puso su vida. No es que lo agarraron y le salió algo. No, Él la puso. Él lo quiso entregar. ¿Cómo funcionó esto, hermanos? ¿Cómo fue ese proceso para que entonces la gente le pudiera hacer daño? Porque no sé si te has puesto a pensar qué complicado era hacerle daño al Hijo de Dios. ¿Cuántos ángeles estaban alrededor? ¿Sabes dónde comenzó ese proceso, hermanos? En Getsemaní. Dice Mateo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ¿qué pasó? Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Está entregando su vida voluntariamente. Está sentado y poco a poco se está quitando esa armadura, ese blindaje que da el gozo. Se empieza a entristecer, él mismo se empieza a entristecer. Y está derribando esa muralla que nos protege. Y está derribando esa fortaleza y esa fuerza que es el gozo. ¿Para qué? Para que la gente le pudiera hacer daño. ¿Te das cuenta lo importante que es el gozo en nuestra vida? Lo importante que es que no lo perdamos. La fortaleza, hermanos, que nos da el gozo, solo se rompe desde adentro. Solo tú tienes poder para romperla. Tú tienes ese poder para entristecerte. Nadie más. Porque el gozo es un fruto del Espíritu que está en tu interior, que corre como agua dentro de ti. Solo tú. Solo tú puedes entristecerte y quitar esa muralla que tienes de protección alrededor tuya. No es que hayas renunciado a tu trabajo, hermano. ¿Sabes qué pasó? Que habías perdido el gozo antes de disfrutar lo que estabas haciendo. Ya que es que hay muy mal ambiente laboral, que el jefe no me quiere, ya son pretextos. Lo primero que perdiste fue el gozo. Los problemas en el matrimonio no son cuando llegamos ante el juez y tenemos una incompatibilidad de caracteres. No. ¿Sabes dónde empiezan los problemas en el matrimonio? Cuando dejamos de disfrutarnos, cuando perdemos el gozo de estar con la pareja que estamos. Ahí empezamos a debilitar la fortaleza que está construida en nuestro matrimonio. Cuando dejamos de gozar esos momentos diarios, tal y como somos, ¿va? Con nuestros defectos y nuestras virtudes, como dijera una cantante. Así querernos. Tú te vas de la iglesia no porque alguien te vio feo o porque no concuerdas con el liderazgo. No, ¿sabes qué? Mucho antes habías perdido el gozo de estar aquí. Ya no era lo mismo. Cuando nos entristecemos, permitimos que ladrones y salteadores entren y destruyan más cosas. La vida de David, hermanos, es un bonito ejemplo de cómo perdemos, bueno, no bonito, pero es un claro ejemplo más bien, de cómo podemos perder el gozo. Para mí David es el mejor adorador en la Biblia, creo que para todos. Yo siempre me imagino al rey David cantando en cualquier lado. Era un rey, tenía su corte. Y yo me imagino a la corte siempre escuchando a David cantar. En su cámara, en el palacio, en los jardines. Y yo me imagino a la corte diciendo: ahí está otra vez el rey cantando. Ay, sí. Como si cantara también. Cántale, cántale.
Yo así me imagino a David cantando en todos lados, feliz, adorando a Dios. Nos ha dejado muestras que no le importaba quedar desnudo delante de la gente bailando a Dios. Así que cantar delante del palacio no le importaba. Pero ¿sabes que hubo un periodo que dejó de cantar? Dejó de adorar. Dejó de sentir ese gozo. Y yo me imagino a la corte cuchicheándose. Oye, ¿y ahora qué, amaneció de malas o qué? ¿Quién sabe tú? Así me imagino, como mexicanos, ¿no? Pues están como tristes, ¿no? Como que ahora se enoja por todo, como que ahora ya explota cualquier cosa, ya no es el mismo rey. Para mí la vida de David se divide antes del Salmo 51 y después del Salmo 51. Es un parteaguas para mí en la vida de David, el Salmo 51. Él era rey, él compuso ese salmo. Él podía quitar muchas cosas de ese salmo, pero nos llega sin quitarle nada. El título de ese salmo, si usted lo lee, el Salmo 51, unas letritas que están en los originales, dice: después que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé. Por eso para mí es un parteaguas en su vida. Dejó de cantar, dejó de adorar, hasta que llega el profeta Natán y lo confronta. Y le dice: tú eres ese hombre. ¿Y sabes? Lo primero que hace David es ir a componer un salmo. Es como si tú acabaras de pecar, hermanos, y hagas un canto para Dios. Eso es lo que hizo el varón conforme al corazón de Dios. Generalmente cuando pecamos, lo que menos hacemos lo de Adán. Nos escondemos. El varón conforme al corazón de Dios no. Porque él había escrito en otro salmo, en el Salmo 16:11, en tu presencia. ¿Qué hay en su presencia, hermanos? ¿Qué hay? Fuerte. Plenitud de gozo. ¿Sabes qué es plenitud? Máxima perfección de gozo. Eso es plenitud. El mayor gozo que yo puedo sentir en mi vida es en tu presencia. Y delicias a tu diestra para siempre. Dios es espíritu y no tiene cuerpo, pero David lo expresa tan bien. Le pone manos. Le dice: delicias a tu diestra, o sea, a tu mano derecha, para siempre. ¿Qué está pensando David? ¿Cuál era la distancia a la cual él sentía que las delicias eran para siempre y que había plenitud de gozo? A la distancia de una mano. No en la esquina, no sentado allá, aquí, a un ladito, en el lugar secreto. Escribe el Salmo 51 y dice: vuélveme, vuélveme, Dios, el gozo de tu salvación. Quiero volver a sentir ese gozo. Quiero volver a estar feliz. Él había escrito también en otro salmo que es: Dios es el único que puede cambiar mi lamento al baile. De extremo a extremo. O sea, no está cambiando mi lamento en paz, en tranquilidad. Me está llevando hasta el otro extremo, en donde estoy bailando de júbilo, en donde estoy completamente feliz. Dios es el único que puede hacer eso. Y Él dice: quiero volver a sentir lo mismo. Devuélveme el gozo de mi salvación. David sabía que no había caído de la gracia de Dios, había caído en la gracia de Dios. Y de repente, en este salmo, yo me imagino así, no sé si sucedió, pero
Así me lo imagino. Empieza a cantar este salmo. Y me imagino que empieza a tararear y a lo mejor empieza en tonos menores, medio melancólico. Y me imagino a la corte diciendo, ¿ya oíste? El rey está volviendo a cantar. Oye, sí. Oye, pero como que la melodía está medio triste, ¿no? Pues sí, pero bueno, ya está cantando. Y poco a poquito empieza a subir el ritmo. Y poco a poquito empieza a subir el volumen. Y yo me imagino a la corte diciendo, oye, pero es que no entiendo qué está diciendo, está como balbuceando. David se da cuenta que no pueden salir las palabras de su boca. Y en el mismo salmo, en el versículo 15, le pide, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y entonces empieza a abrir más los labios y empieza a cantar más fuerte y empieza a tener una postura mejor y poco a poco empieza a animarse ese canto. Poco a poco empieza a cantarlo y empieza a volver el júbilo. Cada paso que está dando para volver a su presencia es un poquito más de gozo. Pensemos en el hijo pródigo, hermanos. Cuando está tirado, se le antoja comer lo que están comiendo los cerdos. ¿Cuántos problemas tenía? Tenía hambre, olía feo, no tenía un vestido, estaba humillado por toda la gente. Pero ¿sabes qué? Para mí solo tenía un problema. ¿Cuál es ese problema, hermanos? Estaba lejos del Padre. Me levantaré e iré a mi Padre. Olía feo, el Padre lo abrazó. Tenía hambre, el Padre le mató un becerro. Su ropa estaba sucia, el Padre le dio un vestido nuevo. No tenía dinero, el Padre le dio un anillo. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Hay un porqué David quiere que el gozo regrese, hermanos. Porque él ha entendido que es un pilar del reino de Dios. Y que no se puede, hermanos, predicar el evangelio si hemos perdido el gozo. No se puede. Después que le pide David, vuélveme el gozo de tu salvación, dice, entonces, cuando ya me devuelvas ese gozo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Cómo necesita la gente vernos cuando les hablamos de Cristo? Gozosos. Porque solo entonces los pecadores se convertirán. ¿No te da miedo, hermano, que Dios haya ya hecho todo el sacrificio en la cruz, ya haya muerto por los pecadores y que la gente no se esté convirtiendo por nuestra cara? Parece que chupamos limón agrio. ¿No te da miedo eso, hermano? ¿No te gustaría llegar ante la presencia de Dios y decirle, devuélveme el gozo de mi salvación? Abre mis labios para que canten tus alabanzas. Y entonces, y solo entonces, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Terminamos, hermanos. El gozo de Dios es un mandamiento. El gozo de Dios es un pilar. Y el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Que Dios comience a mover el gozo dentro de esta iglesia. Que dejemos de estar todos firmes, todos rígidos, y que el gozo sea palpable y visible para la gente que nos conoce.